Buenos días, mi nombre es Luis Concho y hoy les vengo a hablar sobre los contratos de financiamiento de la actividad empresarial y su importancia para el derecho mercantil. Los contratos son un instrumento valioso para las empresas, ya que por medio de ellos se definen derechos, obligaciones y dan seguridad jurídica a las operaciones realizadas entre los distintos actores de las entidades comerciales, financieras o laborales de la organización. Los contratos mercantiles permiten definir las responsabilidades que cada una de las partes tiene durante la negociación, ya que por medio de ellos se establecen los términos de entrega y de riesgo en el traspaso de la mercancía, así como los costos, plazos para el pago y el método que se va a emplear para ejecutar. Los contratos se caracterizan principalmente por los siguientes aspectos. El contrato de su perfecciona con el mero conocimiento de las partes y se rige el principio de autonomía de la voluntad. Artículo 1258 del Código Civil. Efecto. Genera obligaciones y derechos para las partes intervinientes. Los contratos de financiamiento son los contratos por los cuales se otorga un financiamiento. En algunos supuestos se constituye garantía. Los contratos son un instrumento valioso para las empresas, ya que por medio de ellos se definen derechos, obligaciones y dan seguridad jurídica a las operaciones realizadas entre los distintos actores de las entidades comerciales, financieras o laborales de las organizaciones. En el diseño sistemático inicial de la propuesta del Código Mercantil, dentro del libro relativo a los contratos mercantiles, para los que ahora se regulan en el título 7 como contratos financieros mercantiles, se previeron dos títulos, uno relativo a los contratos mercantiles de financiación y otro a los contratos bancarios. La primera decisión optada fue la de que en contratos financieros se iban a regular, teniendo en cuenta que a la multiplicidad de figuras y modalidades que se utilizan en la práctica en el mercado financiero, aconsejaban que solo se regulaban aquellos contratos principales del tráfico y de forma especial, los que ya estaban regulados en diversas disposiciones de índole muy variado, muchas veces por tratarse de incorporaciones de figuras contenidas en normas de la Unión Europea. A pesar de las diversidades de los contratos incluidos, si cabe exponer algunas directrices generales que se han seguido en las regulaciones de los contratos financieros. La primera es la modestia doctrinal. No se ha pretendido introducir grandes novedades, criterios avanzados, sino simplemente recoger en el código la realidad de la contratación actual y, si acaso, los criterios de UNIDROIT en materia de contratación. Quizás la única excepción es la regulación del depósito de dinero, al que me referiré en detalle más adelante, y que se supone una ruptura con su configuración jurídica vigente hasta ahora. La segunda característica general es la proliferación de nombres concursales obligadas por el criterio seguido por la ley concursal de no incorporar a su texto las especialidades concursales de las operaciones financieras, muchas de ellas impuestas por la normativa de la Unión Europea, si no incluye una disposición adicional, según ha señalado cuáles son esas disposiciones con normativa concursal específica que se respetan. En tercer lugar, la regularización de los contratos ha tenido en cuenta que la misma se inserta en un código en el que existe una serie de normas generales que se aplica a todos los contratos, evitando por ello referirse en cada contrato esos aspectos regulados en las normas generales del libro 6 de la propuesta. El problema se complica en las entidades de crédito, en las cuales, como he señalado, no se puede aplicar la obligación de mantener los depósitos separados de los bienes de sus propiedades, sino que lo pueden utilizar en sus utilidades, porque el depósito y la obligación de custodia del importe monetario se modaliza en este caso. En el depósito de dinero en las entidades de crédito, el derecho de separación dominical
del depositante se transforma, como sucede en el derecho norteamericano. Es un superprivilegio en caso de insolvencia del depositario, lo que de alguna manera es concorde con el proyecto de directiva de rescate y resolución bancaria, que en cuanto a preferencia concursal sitúa los depósitos con preferencia a los acreedores ordinarios. El contrato financiero es aquel que se integra en la función de intermediación que realizan las entidades financieras. Su régimen especial tiene como finalidad lograr el adecuado desarrollo de dicha función, para lo cual resulta esenciales las garantías y coberturas que aseguran el cumplimiento de los compromisos asumidos por los clientes frente a las entidades financieras. Contrato marco de servicios financieros. Con el fin de facilitar sus relaciones con la clientela, los bancos y las demás entidades financieras suscriben con sus clientes contratos marcos de prestación de servicios financieros. Son contratos normativos que establecen los distintos negocios de realización de la relación financiera que su solicitud del cliente e intermediario solía prestar en las condiciones pactadas. Muchas gracias por su atención.